en esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, martes 11 de marzo del año 2025. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y también a quien Dios mediante llegará este mensaje por medio de las redes sociales. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a su país en donde lo estén escuchando en este momento. Para empezar esta reflexión vamos a ponernos en manos de nuestro Dios por medio de una oración. Para esto les pido que quienes vayan en el camino, que vayan ustedes manejando, en el transporte, solamente en su mente lleven la oración, y si no es así, inclinen su rostro, y si es posible, pues también hágalo usted de rodillas. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por la bendición que tú nos das primeramente de poder ver la luz de un nuevo día. También, Padre eterno, gracias por la salud, por el trabajo, porque tú no nos dejas sin el sustento para nosotros y para nuestros hogares, y te damos las gracias. Si algo necesitáramos en el corazón de mis hermanos, hubiera alguna necesidad, te ruego que escuches la petición, recibiendo primero nuestro agradecimiento que tenemos siempre hacia ti. Bendito Padre, ahora hemos de escuchar tu bendita palabra. Ponemos en tus benditas manos al expositor y a cada uno de los oyentes, para que, Padre eterno, tu Espíritu more en nosotros y que aumente nuestra fe por medio de tu bendita palabra. Gracias por todas y cada una de tus bondades. Te suplicamos, te pedimos y te agradecemos todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes. Estamos analizando en esta octava semana el Evangelio de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Hemos tenido como subtema: el Mesías vindica su carácter mesiánico. El tema que nos corresponde el día de hoy tiene por título La certeza. Respuesta dada a un discípulo con dudas, Juan el Bautista. Texto como base que tenemos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6, el cual iremos analizando poco a poco para observar tanto en Juan el Bautista cuál fue su pregunta, su duda que hizo llegar a nuestro Señor Jesucristo por medio de sus discípulos, y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esa duda que a veces también nosotros podemos tener. No necesariamente lo reflejamos, lo exteriorizamos, pero nuestra manera de actuar y de vivir sí mostramos que tenemos dudas a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Vamos a analizarlo entonces de esta manera. Primero leeremos en el Evangelio de Mateo 11, del versículo 1 al versículo 3 para analizarlo, y posteriormente veremos cuál es la aplicación que debemos de tener en nuestras vidas. En esta parte veremos: los discípulos de Juan el Bautista hacen una pregunta de parte de Juan a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿realmente eres el Mesías? Sí, esa es la pregunta que manda Juan a sus discípulos a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Podemos observar primeramente en lo que acabamos de leer, cuando Jesús termina de instruir a sus 12 discípulos y los envía a que hablen, y que les pone de su espíritu para que hablen, para que puedan llevar el mensaje a más gente. Después de esa capacitación que les da por medio de su Santo Espíritu, a sus discípulos los envía a predicar,
a las ciudades de donde estaba nuestro Señor Jesucristo en ese momento, era la ciudad de Galilea, pero de ahí Él los está enviando para que vayan y lleven las buenas nuevas a otros lugares más lejanos y abarcar así de esta manera más lugares a donde pueda llegar esas buenas nuevas de nuestro Salvador. Envía a sus discípulos de 2 en 2. ¿Cuál era la intención de enviar de 2 en 2? Que pudieran ellos dos acoplarse, acomodarse, ayudarse, apoyarse, para que de esta manera no tuvieran dificultades al pasar por las ciudades donde ellos fueran, incluso para animarse, porque también pues llevar el Evangelio a veces es una situación un poco compleja. Juan el Bautista, al saber, nuestro Jesucristo estando ahí, Juan el Bautista, al enterarse que nuestro Señor Jesucristo está en Galilea, envía a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a nuestro Salvador que si era Él al que esperaban o era de esperarse otro. Juan el Bautista estaba en ese momento preso por Herodes Antipas en Galilea, ya que Juan el Bautista había encontrado y sabido que Herodes había tomado a una mujer que no era de él. Entonces se le llama la atención. Herodes, en respuesta a esto, lo encarcela. Esto lo podemos ver, el encarcelamiento y lo que les estoy explicando, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 12, y en el capítulo 14 de ahí mismo de Mateo, del versículo 3 al versículo 12. Entonces, podemos observar que al estar preso en un calabozo a causa de haberle llamado la atención a Herodes por tomar a una mujer que no era de él, lo encarcela precisamente y lo deja en Galilea encarcelado. En ese momento Juan el Bautista envía a sus discípulos. Esta pregunta que les manda a sus discípulos hacerles al Salvador podría en un momento poner duda si de veras Juan el Bautista tenía esa duda de que si él era el Mesías, pero realmente Juan el Bautista sabía que él era el Mesías. Él conocía, porque desde que le vio incluso, él le dijo que él era el Salvador, él era el que esperaban, incluso pues él es el que lo bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que hace es para que también sus discípulos tuvieran esa certeza, esa fe, esa seguridad de que Jesucristo, Él era el enviado de parte de Dios para dar salvación. Porque también en ese tiempo todos ellos esperaban que el profeta llegara, nuestro Señor Jesucristo llegara y rescatara a todos del cautiverio de Roma, los sacara de esa cautividad, les diera a ellos todas esas ciudades para ellos. Eso era lo que ellos en un momento dado tenían en mente, ¿sí? Que aquel que había de llegar y ser el Mesías tenía que sacarlos de cautividad, ¿sí? Incluso sus propios discípulos tenían la idea de que si él era el Mesías, en un momento dado iba a llegar y ponerse frente a Herodes y decirle: deja libre a Juan, y Juan sería liberado en ese momento. Entonces, para sacar de dudas a todos los que estaban presentes y sus discípulos de Juan el Bautista también tuvieran esa certeza, por eso los envía con esa pregunta, ¿sí? Con esa pregunta para que ellos se quitaran de esa incertidumbre que tenían. En el versículo del 4 al 6 está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dice 4 al 6 del Evangelio de Mateo, capítulo número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oísteis y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo le responde nuestro Señor Jesucristo a los dos enviados de Juan el Bautista? Le responde por medio de la palabra de nuestro Dios, que viene en Isaías capítulo 61, y dice así, Isaías 61:1: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dentro de esa respuesta, hablándoles con respecto al profeta Isaías, les demostró que él era el Mesías, él era el enviado por el cual estaban esperando y por el cual Juan había preguntado, no tanto porque Juan dudara, sino para que sus discípulos constaran que sí era el Mesías, ¿sí? Le dice nuestro Señor Jesucristo a estos dos varones: y haced saber a Juan las cosas que oístes y vistes. Jesús quería asegurarle a Juan y a sus discípulos que él era el Mesías, conforme a lo que acabamos de leer del profeta Isaías, pero también les recordó que su poder sería presentado principalmente por medio de actos de humildad, de servicio, de satisfacer las necesidades individuales, y no en presentarles espectáculos o liberaciones políticas o actos asombrosos de una magnitud que en ese momento nadie los poder hacer. Sí podía nuestro Señor Jesucristo hacerlo, pero la profecía hablaba de otra manera. Nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió la profecía tal y como estaba escrita, no tal y como ellos la querían interpretar o conocer, o de lo que ellos esperaban. Sus discípulos en un momento estaban preguntándose en ese momento, ¿por qué, si Él es el Mesías, no está haciendo más para poder en un momento dado cambiar toda la vida que estamos teniendo, toda la incertidumbre, todo el dolor? ¿Por qué, si Él viene de parte de Dios, no hace algo para liberarnos? Pero nuestro Señor Jesucristo bien les contestó y les dijo que Él no venía para eso, ni siquiera la profecía decía que se debería cumplir de esa manera como ellos la pensaban. Por eso al final del texto les dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. O sea, eres feliz el que no haya tropiezo en mí, o sea, haya algo bueno en el que no haya tropiezo en mí, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo estaba enfocando su ministerio en darle sanidad a la gente, darle tranquilidad, darle una esperanza a cada una de las personas individualmente. Podía liberarlos, pero se iban a ir libres y iban a lo mejor en un momento dado a sufrir porque su mentalidad, su forma de vivir no había cambiado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que vino fue a darles libertad en su mente, en su forma de ver las cosas, dándoles una esperanza para que en un momento dado ellos pudieran más adelante tener esa libertad en Cristo Jesús. Por eso dice el texto: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, porque ellos estaban teniendo un tropiezo al esperar cosas que no venían dentro de la profecía, ¿sí? Bueno, esa es la lectura que hemos tenido, la lectura base. Ahora, ¿qué es lo que nos concierne a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos observar en nuestras vidas? Y vamos a observar un texto, amados hermanos, estimados oyentes, que se encuentra en Job, capítulo 42, versículos del 4 al 6.
para ver qué es lo que a nosotros nos corresponde. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Es lo mismo que le pasó en aquellos tiempos a los discípulos de Juan el Bautista, lo que a veces nos pasa a nosotros. Tenemos en un momento dado la bendición de que salimos a trabajar, salimos a la calle, a hacer nuestras actividades y regresamos a casa y tenemos la bendición de poder haber podido salir y regresar, de que cuando llegamos a casa, a pesar de las enfermedades, las situaciones, los conflictos, nos espera alguien en casa, o tenemos algo que llevarnos a la boca, tenemos un techo en el cual vivimos, y aún así no reconocemos que nuestro Señor es el que nos está cuidando y sustentando. No reconocemos que en un momento dado su Espíritu de nuestro Salvador está siempre al tanto de nosotros, porque pudimos llegar y hacer nuestras actividades. A veces esperamos también que al salir podamos tener grandes bendiciones, que yo si tengo necesidad voy a regresar con los bolsillos llenos de dinero. Si yo vendo algo, voy a acabar con todo lo que estaba yo vendiendo. O que si estoy buscando trabajo, yo donde quiera que me pare me van a dar trabajo y pagado como yo quiero y haciendo lo que yo quiero. Y nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, pues yo hago esto, pero ya incluso podemos llegar a pensar, si yo soy fiel y estoy en la iglesia los días de reposo, trato de guardar los mandamientos, procuro esforzarme, y no nos damos cuenta de todo lo que nos ha librado nuestro Señor, no lo reconocemos. Incluso nos llegan a hablar y nos dicen, mira, pues tú tienes salud, o aunque estás enfermo, Dios te sostiene porque no te falta nada, no te falta quien te dé un alimento, no te falta quien te ayude en tus gastos, no te falta quien te lleve y te traiga cuando vas al doctor, no te falta quien esté al tanto de ti, venga y te dé un abrazo, un saludo. Todo eso el Señor lo hace para nosotros y aún así nosotros no nos damos cuenta. Pero así como Job y como vimos con los discípulos, de oídas oímos a nuestro Señor, porque muchos nos lo nombran, pero no lo vemos. Pero, sigue diciendo el texto de Job en la segunda parte del versículo 5, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo es cuando realmente lo vemos? Cuando reconocemos que todo lo que tenemos en nuestra vida, Él nos lo ha dado. Él nos está sustentando, Él nos está cuidando, nos está protegiendo, Él está al tanto de nosotros y no nos deja que podamos tener unas pruebas tan difíciles, tan complejas, tan complicadas, que no podamos salir de ellas, sino que con esa misma prueba Él nos está dando la salida, por medio de su Espíritu, por medio de las personas que están junto a nosotros, por medio de el poco trabajo que a lo mejor yo pueda tener, pero que es un trabajo seguro en el cual yo puedo solventar mis necesidades. No me va a dar más de lo que yo necesite, porque seguramente Él, conociendo mi corazón, se observará que yo puedo hacerlo a un lado y decir, no necesito del Señor, yo puedo solo. Pero siempre está presente en nuestras vidas. Ahí es cuando nosotros con nuestros ojos podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos que no nos falta absolutamente nada y Él cubre nuestras necesidades. Algo tan primordial como poder abrir nuestros ojos un día más es una gran misericordia y bendición de parte de nuestro Dios, que Él nos cuidó durante la noche, nos permitió ver a un nuevo día. Es una gran bendición. Muchos que se durmieron o que se acostaron en este momento, posiblemente mañana ya no puedan ver la luz de un nuevo día. Y más sin embargo nosotros podemos observarlo, y ahí es donde vemos y observamos que nuestro Señor está con nosotros. ¿Y qué es lo que debo de hacer conforme a lo que dice Job?
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo en un momento dado, al darme cuenta que de veras el Señor me está cuidando y que sin que yo lo hubiera pedido, Él está siempre conmigo, debo de tener en cuenta un cambio en mi vida, acercarme más a Dios, buscarle más con toda mi fortaleza, con todo de veras con todo mi corazón. Yo el día que haga eso y haga un cambio en mi vida, seguramente sentiremos que nuestro Dios, sí, está con nosotros al 100%. Viviremos realmente esa vida. Nos acercaremos. Miren, el apóstol Santiago en su capítulo 4, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: cuando sintamos nosotros que Dios no está con nosotros, es porque nosotros nos estamos alejando del Señor. Dice Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios y resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, yo me someto a Dios porque le reconozco, porque mis ojos lo han visto, porque en mi vivir, en mi entrar, en mi salir, Él me ha sostenido, porque mi familia está bien, y el diablo va a huir de nosotros. Esa prueba en la cual tengo dificultades, Dios me ayudará a salir adelante, pero debo de confiar en Él, debo de acercarme a Él, no nada más debo de acercarme cuando tengo una necesidad y olvidarme después, no. Es importante que yo siempre esté acercándome a Él, el asistir a reunirnos todos como congregación a una reunión santa, el día del reposo, y recibir esa bendición de parte de Dios al terminar el culto. Esa bendición no la podemos recibir por medio de una televisión, por medio de una serie, por medio de estar oyendo una predicación, sino la tenemos que palpar y vivir todos juntos, unidos. Una oración que hacen por mí o que yo pueda hacer con ellos, junto con todos mis hermanos, reconociendo y dándole gracias a Dios, no la puedo hacer desde una pantalla. Tengo que estar ahí para vivir realmente la comunión con nuestro Dios, la comunión con nuestros hermanos. Y ahora sí poder decir, ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque veo tu bondad, tu amor, tu misericordia que has hecho en mí, y te la regreso siendo yo también amoroso con todos los demás, ¿sí? Y en este caso ya no habrá más dificultades ni malos pensamientos, porque todos estos malos pensamientos los recibimos de parte del diablo, como dice el texto de Satanás, que no nos deja ver más allá, que nos tiene subyugados y atrapados en sus manos y no nos deja salir. Nuestro Dios nos llama y Él jala más y nos jala más a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo dice. En el Evangelio de Mateo 24, 12 y 13, precisamente vamos a ver la conclusión de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, así como lo hicieron en la antigüedad. Con nuestro Señor Jesucristo, todos los que lo vieron, vivieron con Él, y los discípulos de Juan y Juan mismo. Dice Mateo 24, 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Está pasándole eso, hermano? Estimado oyente, le está sucediendo ese. Porque usted ve tanta maldad y que a los malos les va bien, y que no importa que no vayan a la iglesia, de todas maneras tienen trabajo, tienen vida, tienen salud y les va bien. Porque a veces a ellos les va bien y a mí no, ¿sí? Esa es la multiplicación de la maldad, tomar nada más observar lo que hacen los demás. Debo de ver en mi interior y en mí mismo, ¿sí? No dejar que se enfríe el amor de nuestro Señor, porque el de Él no se ha enfriado. Si estamos escuchando ahorita en este momento este audio, y estamos viendo un nuevo día, estamos observando, vamos a nuestro trabajo, estamos en nuestra casa, vemos a nuestra familia, tenemos nuestro techo, nuestro sustento, es porque Dios está con nosotros y nos sigue sustentando, porque su amor no ha decaído para con nosotros, pero nosotros sí nos enfriamos y en un momento dado no tomamos en cuenta lo que ha hecho por nosotros. Entonces, no dejemos que
porque la maldad en el mundo o entre nuestros propios hermanos, nuestra propia familia, se ha multiplicado, ¿sí? No se enfríe el amor que debemos de tener por nuestro Señor Jesucristo, porque sigue diciendo el texto, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Yo les pregunto a ustedes, y haga usted esta pregunta con conciencia: ¿quiere usted ser salvo? Esa esperanza que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo de salvación, de vida eterna, ¿quiere usted llegar a ella? Porque oyendo predicaciones desde internet, oyendo predicaciones desde su casa, no congregándose, no reuniéndose, no buscando a Dios diariamente, no teniendo amor para los semejantes, un amor verdadero, no teniendo ni desprendiéndose en un momento dado para ayudar a alguien más si está en sus manos, es cuando usted está también haciendo malas cosas, porque nuestro Señor Jesucristo vino y se entregó, dio todo y nos mostró cómo es de veras un amor verdadero. Esa perseverancia es la que debemos de seguir, continuar adelante. Y si en un momento dado no está viendo cambios, es porque posiblemente no está usted escuchando bien la palabra de Dios, o en donde está no está escuchando bien. Acérquese más, escúchela más de cerca, reúnase más con los hermanos, ¿sí? Sea más fiel para que así esa perseverancia nos lleve a todos a la salvación. Y aún más, busquemos la salvación para nuestra familia, porque nosotros somos un ejemplo para muchos, para nuestros hermanos carnales, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hijos, nuestra compañera o compañero. ¿No queremos que ellos sean salvos? Pues yo les estoy dando el ejemplo de cómo debemos entonces de llevarlos. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos las gracias por la bendición que tú nos das al poder escuchado tu voz. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu siempre more en nosotros para dirigirnos, para guiarnos, para ayudarnos, para corregirnos, bendito Padre, pero también, Señor, siempre que tu presencia nos acompañe. Padre eterno, aumenta nuestra fe, perdona, Señor, nuestros pecados porque no somos buenos, pero te suplicamos, Señor, que estés con nosotros, sabiendo de tus grandes misericordias y amor. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo y suplicamos todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, paz a vosotros a todos, muy bonito día y les mando un fuerte abrazo desde México. Paz a vos.